Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la Feria del Libro que comenzará este próximo viernes, día que tendrá también lugar la lectura del pregón. La pregonera de este año, la elegida ha sido Anabel Bello Plata. Seguro que todos ustedes conocen a esta escritora e historiadora de Ferrol. Hoy la conoceremos más de cerca y intentaremos descubrir qué es lo que va a contar en esa lectura del pregón. Sin más dilación, paso a presentar a Anabel Bello Platas. Muy buenas noches, es un placer poderte tener hoy aquí. Buenas noches, es un placer acompañaros. La primera pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo fue esa llamada cuando te informa la concejala Patricia Cons que les encantaría que fuera este año usted la que diera el pistoletazo de salida a esta Feria del Libro? ¿Qué es lo primero que le pasó por la cabeza? No voy a ser capaz de hacerlo. Estaba esperando sentada en una sala pública y me llegó el mensaje de Patricia para comentarme que les gustaría que hiciera el pregón de la Feria del Libro y le pedí unos minutos para pensarlo y nada, me dijo que sí, que a lo largo del día podía decirle. Y la verdad es que luego, una vez que ya cortamos la conversación, me quedé pensando y dije, ¿y por qué no? Y digo, venga, va, la voy a decir que sí. Y yo creo que no tardé ni 15 minutos en volver a mandarle un mensaje y decirle, Patricia, contad conmigo, porque bueno, creo que es una oportunidad única y desde luego un privilegio que me inviten a hacerlo. Su nombramiento no solo se debe a su talento literario, sino también esa profunda conexión que tiene con la identidad de Ferrol, con ese patrimonio histórico y cultural local. Bueno, yo solo te diré que con 5 años les dije a mis padres que iba a ser arqueóloga. Lo tenía clarísimo y por suerte en casa siempre, bueno, mi padre sobre todo, le encantaba la geografía y la historia. Entonces, bueno, cuando yo de repente lo dije, pues estuvieron encantados. Y luego tengo la ventaja de vivir en la zona rural, de ser una niña que nació, creció y sigue viviendo en la zona rural. Y en la zona rural hay muchísima sabiduría, hay muchas cosas que aprender, hay muchas curiosidades. Me encantaba escuchar a la gente mayor, el nombre de las fuentes, de los ríos, de los lavaderos. Todo me llamaba la atención, todo me parecía maravilloso. Entonces, bueno, pues quizá fue un poco también eso lo que despertó esa vocación y lo que hace que a día de hoy, pues realmente mis investigaciones se centren en lo que ahora está de moda llamar la microhistoria, ¿no? Ferrol tiene mucho aún por lo que investigar, por lo de conocer. Muchísimo. Tanto a nivel lo que entiende la gente por patrimonio, que normalmente la gente entiende por patrimonio pues un edificio, pero hay un patrimonio que es para mí la tradición oral, la historia oral, esa que va pasando de generación en generación, que es riquísima en Ferrol, porque Ferrol también es una ciudad muy compleja, muy polarizada, entonces es muy interesante poder ver las formas de pensar, las formas de actuar de la gente con respecto al día a día, ¿no? Y esa parte creo que hay algunos autores que lo tocan mucho, Guillermo Llorca, por ejemplo, sus novelas, que son maravillosas. Que mañana presenta su novela, Sí, justo. sí. Él entiende muy bien la ciudad y refleja muy bien, y es un poco también el espejo en el que creo que los historiadores deberíamos de mirarnos, ¿no? En esa historia local, pequeña, todo eso que está por descubrir, porque los grandes acontecimientos los conocemos todos. Lo más complicado es conocer los más pequeños. Anteriormente me señalaba que a los 5 años ya se dio cuenta que quería ser arqueóloga, cuando descubrió que lo que quería era escribir también de la historia de Ferrol. Bueno, eso fue ya pasados los años y gracias a una persona que marcó mi vida profundamente y que fue mi maestro, fue mi amigo, fue mi mentor y es el catedrático de Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando Acuña Castroviejo. Fernando fue mi profesor y bueno, fue mi amigo, prácticamente familia, y fue la persona que me enseñó a investigar,
La persona que me descubrió el mundo de los archivos y que yo también era capaz de coger un documento y escudriñarlo para sacarle el mayor jugo posible y que luego lo que yo pensaba y lo que yo sacaba de esos documentos pues era importante, lo suficiente como para que empezase a ponerlo por escrito. Y bueno, de hecho, mi primer artículo en la revista Galaecia hace muchos años ya fue un poco por iniciativa suya y mi primer libro pues también fue prologado por él y un poco a modo de apadrinamiento, ¿no? Pero bueno, sí, se lo debo a Fernando Acuña. Volviendo a la Feria del Libro, anteriormente decía qué quiere plasmar, qué va a poder contar pues, el próximo viernes en esa lectura del pregón. Pues la verdad es que creo que necesitaba contarle a la gente que no me conoce las dos cosas más importantes que ha habido en mi vida. Como te comentaba antes, vivir en la zona rural, conocer los nombres de los caminos, conocer a todos los vecinos, pararte a hablar, escuchar lo que dicen, la parte de la historia local, de la historia oral, esas frases que en Ferrol, pues el ir a hacer gasolina, que solo lo entendemos nosotros, ¿no? Pues en la zona rural hay también muchos términos y muchas expresiones que solo conocemos los que vivimos allí. Pues me apetece reflejar eso y por otro lado esa otra vertiente que descubrí gracias a Fernando Acuña, que es el trabajo importantísimo que se hace en los archivos, conservando, custodiando y prestando los documentos que luego nos sirven de base para seguir escribiendo historia. ¿Cuándo va a tener lugar ese pregón? Para la gente que aún esté, ¿pero cuándo es? ¿En dónde? Pocas variedades con respecto a años anteriores, creo. Cuéntanos. Sí, pues va a ser el viernes, el día 25 a las 12:30 en la Plaza de la Constitución, donde está colocado. Después de la Semana Santa lluviosa que hemos tenido, esperemos que esta Feria del Libro permita que la gente pueda desplazarse y que no llueva. Esperemos que no, porque la labor que hacen los libreros, el esfuerzo también de colocar sus casetas con todos sus libros y asesorarnos y escucharnos para que nos llevemos la lectura que más nos puede apetecer, pues es muy importante. Entonces, por ellos pues sería muy bonito. Y luego por todos los ferrolanos, ferrolanas y personas de la comarca que quieran venir pues a pasar una tarde, una mañana entre libros, que es una compañía estupenda. ¿Qué opina que se celebre en la ciudad esta Feria del Libro? Una Feria del Libro que si lo comparamos con otros lugares dura poco, tan solo 3 días. Sí, bueno, que se celebre en Ferrol es muy importante. Todo lo que se celebre en Ferrol, lo que podamos celebrar aquí, siempre es muy importante. Que sea solo 3 días, claro, es fin de semana y quizás es el momento en el que la gente puede desplazarse para verla, sobre todo los que vivimos en la zona rural. Pero sí que es verdad que sería importante que pudiese durar más días. A mí me metes en una biblioteca, en una librería y puedo pasarme horas y horas y horas mirando todo y leyendo pues un poco las tramas de los libros, porque bueno, para mí es casi te diría que es como mágico, ¿no? El ver una librería es como que me arrastra hacia adentro. Con motivo del Día del Libro, la Asociación Galega de Escritores y Escritoras ha lanzado una campaña que busca reivindicar el valor literario de los autores y autoras de cercanía. ¿Qué le parece? Pues fantástico, porque muchas veces conocemos los autores que han ganado el Premio Planeta o que salen en coloquios de televisión, pero desconocemos pues los escritores o los investigadores que tenemos a nuestro alrededor. Y en Ferrol y en la comarca de Ferrol se escribe mucho y se escribe muy bien, y se investiga mucho y se investiga muy bien. Entonces, bueno, para mí es una iniciativa muy positiva que se ponga en marcha eso. Si hablamos de investigaciones y trabajos, algunos de sus libros se encuentra Aceca, de Radeira, Fábrica de Moeda de Galicia. Cuéntenos un poquito cómo surgió este libro y cómo funcionó esa Casa de la Moneda de Jubi. ¿En qué años? Hace ya tiempo. Hace mucho tiempo. Mira, pues la idea surgió pensando en que no solo quería hacer la licenciatura en Historia, quería doctorarme en aquellos tiempos, hace ya unos cuantos. Entonces estábamos buscando un tema
en el que pudiera estar cómoda y un tema que no estuviese demasiado trabajado. Mi director de tesis fue Fernando Acuña y él era especialista en numismática también y conocía la existencia de la fábrica de Jubia y un poquito su historia. Entonces fue un poco él que me introdujo en la historia de la fábrica. Y bueno, la verdad es que fueron muchos años de investigación porque bueno, ya empecé a trabajar y no podía dedicarle a la investigación todas las horas que me apetecía. Fueron muchos años de investigación en archivos y la verdad es que el resultado fue conocer una parte, solo una parte de la historia de la fábrica, porque como CECA, como fábrica que se emitió moneda, fueron muy pocos años, pero el edificio pues es de 1780 y pico y bueno, todavía está ahí, donde soy Galicia Textil. Y es una historia con avatares muy interesantes, cambiando de actividad, con personajes muy curiosos que también tuvieron pues, su momento allí y es una historia realmente amplia y de la que queda todavía mucho por saber. Destaca que en ese proceso de investigación los archivos son muy importantes, pero las fuentes, las personas, aquellas que quedan algo, también son importantes. Importantísimas. Si se encuentran, porque entiendo que es difícil llegar a la persona que tenga un familiar, porque claro, estamos hablando de hace muchos años. En el caso de la CECA de Jubia, yo tuve la suerte de conocer a la familia Barcón, a Carlos Alonso Barcón, que vivía en la casa que hay al otro lado del puente ya en la zona de Narón. Pues Carlos era un hombre que falleció muy mayor, un hombre muy culto, un gran conversador y con una excelente memoria. Y él me aportó muchos datos, muchas fotografías. Luego también Miguel Falero también conservaba pues, mucha documentación sobre la época de la fábrica en la que ya pues, era de la familia Barcón, ya no era real fábrica. Pero bueno, que para hacerte una composición del lugar y eso, pues realmente nos servía mucho, ¿no? Aportando fotografías. Creo que es muy importante aprovecharnos y exprimir al máximo las fuentes orales mientras están. Otro de sus trabajos es la fabricación de fusís Narría de Ferrol. ¿Le costó un poco más o un poco menos el poder tener esa labor de investigación? Mira, realmente es la continuación del primero. Es una parte de mi tesis, la segunda parte de la tesis doctoral. En la primera tratamos la fabricación de planchas de cobre, que fue el motivo realmente por el que se fundó la fábrica de Jubia. En la segunda etapa tratamos el tema de la fabricación de fusiles porque se hicieron armas de chispa durante la época de la invasión napoleónica y luego su última función fue la CECA. Entonces, bueno, realmente la época de la fabricación de fusiles es una época muy pequeña, muy curiosa también porque fracasó rápidamente también el intento de ponerla en marcha porque no sabemos muy bien cómo surgió el rumor de que las armas de chispa fabricadas en Jubia estaban defectuosas y estallaban. Otra de las cuestiones que también ha tratado en uno de sus trabajos es la capilla de Serantes, esa capilla de Serantes. ¿Cómo surge esto? Pues desde niña íbamos jugando, la pandilla, a veces en bicicleta, a veces caminando, y siempre veíamos pues aquel edificio en ruinas en la esquina del cementerio y como que nos llamaba un poco la atención. Es verdad que siempre intentábamos entrar, colarnos por arriba y no podíamos porque bueno, hoy en día sé que hay una bóveda de piedra, pero en aquel momento pues no sabíamos muy bien qué pasaba ni qué era aquello que estaba cerrado. Pasaron muchos años, acabé ya mis estudios en Santiago y un día me llamó mi padre y me dijo, vente que está la capilla abierta. Y cuando llegué y la vi por dentro me quedé sorprendida. Es una verdadera joya, es una maravilla. Entonces, a partir de ese momento, hablé con Fernando Acuña, le mandé unas fotografías que había hecho y él habló con Felipe Arias, que en aquel momento estaba en la Xunta de Galicia, y bueno, hablando con el Concello, la Xunta, se llegó a un acuerdo y se hizo una restauración,
no es integral, pero bueno, se hizo una restauración porque faltan las pinturas murales, pero la capilla quedó perfecta con su tejado y bueno, para que pueda aguantar muchos años más. Entonces, en aquel momento estaba de concejala de Cultura Mercedes Carvajales, que había sido mi profesora en el instituto, y sabía lo que nos había costado a Miguel Vidal, que fue el arqueólogo que llevó el proyecto, y a mí conseguir la documentación. Entonces nos animó a escribir sobre la historia de la capilla, porque había unas líneas en los libros de historia de Ferrol, pero realmente un trabajo no lo había. Y entonces nada, Miguel y yo nos decidimos a dejarlo por escrito, y el libro pues está hecho alrededor sobre todo de 12 documentos que aparecieron en Mondoñedo y luego el trabajo de campo que hicimos Miguel y yo. Y bueno, la gente que tenga el libro y que lo conozca ya lo sabrá, pero hemos descubierto que la antigua iglesia parroquial estaba debajo de lo que es hoy el cementerio y esa capilla es el único resto que queda de esa antigua iglesia parroquial. Cosas muy interesantes que descubren. ¿Qué es lo que nos cuentan, por tanto, en el libro de Pazo Libunka? ¿Y por qué en esa zona? ¿Qué es lo que terminó desarrollándose, desembocando en un nuevo trabajo? Pues eso fue, yo trabajo como auxiliar de archivo en el Ayuntamiento de Narón y la persona que estaba de técnico, el historiador, pues me propuso la idea de escribir sobre el Pazo Libunka. Fue en el momento en el que estaban rehabilitándolo y entonces bueno, fue muy fácil poder entrar, ver los azulejos y ver que realmente es un edificio pues muy singular de la comarca. Y entonces pues nada, me fui a Talavera, al Museo Ruiz de Luna, donde me trataron fenomenal, traje información y pudimos hacer un libro muy pequeñito hablando del azulejo y de la tradición del azulejo en la zona de Talavera de la Reina y cómo un poco pues, la familia Díaz Pache Montenegro pues, compró ese proyecto y decidió decorar con cerámica de Talavera pues, su vivienda. Y ahí lo tenemos todavía. ¿Algunos de estos libros vamos a poderlos encontrar en esta feria? Pues posiblemente todos sí, salvo el del Pazo Libunka, que fue una edición municipal y creo que está agotada además, pero bueno, el resto sí lo van a poder encontrar. ¿Cree que a día de hoy hay que potenciar la lectura más entre los jóvenes, niños o entre los adultos? ¿Y qué papel cree que juega eso de estar con el móvil todo el día? Lo de estar con el móvil todo el día no lo soporto. Sí, cuando a veces sales a tomar un café y ves a una pandilla en una mesa y que está todo el mundo con Eso su es móvil, brutal, que sus queden todos, es consumiciones, cierto que están todos sentados, han quedado y cada uno con su móvil. y nadie habla. A mí me parece horroroso. De hecho, bueno, yo me levanto y me voy directamente. Y luego el tema de la lectura, es muy importante que los niños lean. A mí me gustaría que leyesen más en papel. Yo creo que el tacto del libro, el olor del libro es diferente a una tablet, pero me da igual, que lean de la forma que sea, pero que lean. En cuanto a las personas mayores, yo creo que la gente mayor sí lee bastante y a mí me parece muy importante, sobre todo de cara a la memoria. Mi madre no es una mujer muy mayor, pero sí que intento que lea libros de cosas que sé que a ella le van a gustar, le van a interesar, y a lo mejor tarda un poquito, pero se los acaba leyendo, ¿no? Y creo que a nivel de ejercitar la memoria y estar un poco también puestos en el día a día, pues leer las novedades editoriales, el periódico, lo que sea en la gente mayor creo que es muy importante. Pero el trabajo debe centrarse sobre todo en los niños. Yo creo que a día de hoy los niños leen poco y a veces les ofertamos títulos que no son todo lo atractivo para ellos que deberían de ser. Es muy importante que un niño el libro que coja le guste, porque eso dista de que quiera seguir leyendo y le llame a que considere que es una tarea obligatoria y que lo haga con desdén. Claro, es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en el instituto y llegaba el listado de libros de literatura española, aquello era la muerte. Y en mi caso descubrí a Gabriel García Márquez y creo que a día de hoy es el escritor que más me gusta con mucha diferencia.
pero pues habrá gente pues, que ese tipo de lectura pues, que está muy bien estudiarlo, pero a lo mejor pues, podemos darlo de forma más teórica y menos práctica y ofertar al alumnado pues, un tipo de libros que puedan realmente por temática, por actualidad o por lo que sea interesarles mucho más que otros que está bien que conozcan, pero que a lo mejor pues, les resulta mucho más complicado acercarse a ellos. Vamos a hablar de libros futuros. ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Tiene algo ya en lo que esté trabajando? Y más aún, de aquí, de Ferrol, de la Tierra. Sí, bueno, en el año 2017-18 estuve trabajando en lo que fue mi último libro, que es Los soldados del Tercio Norte y las tres Españas en la Guerra de Cuba. Y eso surgió a raíz de conocer el archivo que tienen en el cuartel de Dolores, una verdadera maravilla. Y encontramos la historia de un grupo de soldados muy curiosa que, lógicamente, la infantería de Marina sí conoce, pero la gente de Ferrol, la gente que no tenemos relación con el mundo militar, desconocíamos, ¿no? Entonces me pareció una idea muy bonita hacer un libro para todo el mundo en el que se contara la historia de esos soldados, pero soldados que son unos jóvenes que salen de sus pueblos, que se reclutan para ir a la guerra de Cuba y que no eran soldados, eran unos jóvenes que salían de sus aldeas para ir a defender un país y unos intereses que no iban con ellos. Entonces, ese libro es un poco el origen de uno que estoy preparando ahora. En medio está uno sobre el Castillo de la Palma, Mugardos, que está para dentro de nada empezar a maquetar. Y luego está este otro proyecto que es muy especial para mí. Quiero continuar con la línea de seguir sacando información de ese archivo del Tercio del Norte, que es maravilloso, y unirlo con unas cartas antiguas que se enviaron desde Cuba a la casa de mi tutor, de Fernando Acuña, y porque un familiar suyo era apoderado de una persona que estaba allí en Cuba y siempre le mandaba unas cartas pues contándole un poco lo que era el día a día de sus negocios y sus cosas, ¿no? Y luego pues preocúpese de los abuelitos, cómprele ropa o le envío dinero para esto, para lo otro, que es maravilloso, pero siempre había un párrafo en el que hacía referencia a la situación de los españoles durante 1898, durante la época fuerte de la Guerra de Cuba. Y bueno, uniendo esos fragmentos de esas cartas con la historia de un soldado nacido y bautizado en Ferrol que falleció en el María Teresa, en el barco donde iba el almirante Cervera, pues estoy intentando reconstruir una historia de héroes anónimos y de pequeñas personas que forman parte de la historia y que muchas veces no se les reconoce. Estaremos atentos, por tanto, de estos trabajos cuando salgan a la luz para conocerlos más detalladamente. Para finalizar esta entrevista, estamos hablando de la Feria del Libro, de ese pregón, y la última pregunta es ¿cuál es su libro de cabecera y cuál recomendaría a todo el mundo un libro que no deben dejar de pasar? Pues mira, hace un rato te dije que mi escritor favorito era Gabriel García Márquez. Lógicamente, 100 años de soledad es algo que debería de leer todo el mundo. Pero me encanta El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Creo que son mis dos libros favoritos, así para leer. Sería mi recomendación. Pues con estas recomendaciones nos quedamos. Anabel Bello Platas, ha sido un placer tenerte aquí y estaremos también muy atentos de ese pregón que tendrá lugar el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes, pero antes de finalizar hemos hablado de la Feria del Libro, que les recuerdo estará del día 25 al 27 de abril. Si están interesados les recuerdo el horario, que será en la Plaza de la Constitución, y estará tanto el viernes como el sábado de 11 a 2 o de 5 a 9, mientras que el domingo cambia algo ese horario, estará también de 11 a 2 por la mañana, pero por la tarde de 5 a 8. Ahora sí, ya me despido, que pasen una feliz noche. Antes de finalizar, recordarles también que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.